La primera pregunta es esta. El consejo, ¿qué consejos estás escuchando? La versión que hablaba decía, dichoso el que no sigue malos consejos. Diga por conmigo, malos consejos. Hay consejos malos, por ejemplo, cuando tú conoces gente que te dice a ti, por ejemplo, mira, es que está bien que tú vayas a la iglesia, pero por ejemplo, eso que tú tengas que caminar en la iglesia, eso no está bien. ¿Tú has visto los carros que tienen esos pastores? ¿Cuál es el rollo con eso? Que cuando tú escuchas un consejo que no es bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La mente se contamina y el corazón también. Cuando algo entra a mi cabeza y me daña, pues mi corazón también se va a dañar. Ahora, otros consejos, por ejemplo, como este. Cuando tú tienes problemas en tu casa, en tu familia, seas casado o no seas casado, seas soltero, todos tenemos una familia. Que hay gente que nos da malos consejos, pero muchas veces no es con una mala intención. Y es verdad. Porque cuando alguien ignora la verdad de la palabra, pues ¿qué aconseja? Lo primero que se le viene a la cabeza, o lo que en su experiencia de pronto determina que sería bueno, aconsejar. Usted tiene problemas en su casa, no vale ser la iglesia. Porque es que la iglesia no es para ser uno hipócrita. Uno no puede ir a la iglesia a hacerle morcillas al diablo. Y esa frase es verdad hasta cierto punto. Y he encontrado, escúcheme esto, que los consejos a veces los dan personas que asisten a las iglesias, tristemente, ni siquiera gente que no es cristiana. Y ese tipo de cosas, lo único que hacen es sembrar una cizañota que cuando da fruto, hermanos, no hay palabra de Dios que pueda florecer en el corazón de esas personas. Hermanos, ¿cuánta gente yo he visto dejar la iglesia por demostrarle a terceros que sí son más chicos? La tercera pregunta que te quiero hacer, o la segunda, es ¿por qué camino estás andando? Porque la gran mayoría de personas declara, yo no me consagro porque, pues, o sea, si yo caigo, si yo peco, o si yo me voy para el mundo, yo no tengo nada que perder. Y de cierta manera es verdad, porque una persona, ojo acá, cuando no está caminando por donde debe de caminar, entiéndase, por el camino de Dios, ¿sí? Es alguien que no tiene discernimiento espiritual, o en otras palabras, no tiene visión del espíritu, o sea, no sabe lo que se mueve en el mundo espiritual. Pero si la persona estuviera en el camino de Dios, entendería que si deja el camino de Dios, sí tiene mucho que perder. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Porque es que Dios ya conoce tu futuro. Y tu futuro y mi futuro es el pasado de Dios. O sea, Dios ya lo sabe, Dios ya lo vio. Es más, Dios ya lo vivió. Dije, Dios ya lo vivió, ya lo respiró, ya estuvo ahí en ese lugar, que es tu futuro. Pero cuando alguien está extraviado, no está caminando por donde Dios quiere que camine, sencillamente la vida se le hace natural y normal. Y hay cosas que simplemente el corazón ya no se le mueve por ciertas cosas. Una persona que no está caminando por donde debe es alguien que no le mueve las fibras de su corazón y de su alma las cosas de Dios. Nadie puede obligarlo a uno a dejar las cosas que uno está haciendo mal. Solo el Espíritu Santo nos puede redarguir, pero muchas veces el Espíritu Santo quizás te ha querido redarguir y te ha querido hacerle, oye, mira, es que no es por ahí. Y la actitud que tú has tenido es resistir ese obrar del Espíritu en tu vida. Y tú, cuando uno oye malos consejos y cuando uno está por el camino equivocado, normalmente uno conversa demasiado con uno porque uno no está conversando con Dios. O sea, porque uno no está orando. Entonces uno empieza a decirse a uno mismo, mí mismo, dígame, mí mismo. Lo que pasa es que está malo lo que usted está haciendo, no se necesita. La Biblia dice no se embriague. ¿Quién se embriaga con una? Si por ejemplo todos, quizás aquí nadie toma cerveza, pero es por poner algún ejemplo al otro. No, tú
mira, mí mismo, dime, en mí mismo, es que tú no tienes 10 amantes. Tú eres hombre de una sola mujer. O sea, estás en fornicación, sí. Pero así que tú seas un fornicario, que estés con 10 mujeres, no, tú estás con una. Tú eres hasta fiel. No, no son las conversaciones que voy a tener. No, fornicación es fornicación y se acabó. Para Dios la fornicación con una o con 10 personas da igual. Igual, el infierno es el mismo. Lo tercero, y aparte contigo, asociación. ¿Con quién se asocia usted? Porque dice acá, dichoso el que no cultiva. Dígame cómo cultivar la amistad, dice, con los blasfemos. Entonces usted sale con una actitud religiosa diciendo, bueno, estoy haciendo la obra de Dios. Cuando usted sale, el diablo está riéndose de su cara. Porque la manera en la que te estás asociando con la gente no es la correcta. Aló, ¿con quién tú te asocias? Hay un dicho que es verdad, ya ustedes lo saben, nos los enseñaron los abuelos y los papás. Dime, ¿con quién andas? Si tú te estás asociando, porque cuando uno cultiva amistad, uno que está cultivando cercanía, intimidad, uno a un amigo le cuenta muchas cosas, quizás no muchas, todas, buenas y malas. Si tú tienes intimidad con gente que nada que ver con Dios, difícilmente tú te vas a poder consagrar. Normalmente la persona que en su corazón tiene el mundo y las cosas del mundo, le es muy fácil entablar amistad con gente del mundo, pero difícilmente tiene amistad con gente que está consagrada. Se constituye, por el solo hecho de ser amigo de Dios, enemigo del mundo. Pero el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero que me miren acá. Y ahora entramos a la parte, ya para que aquí hay la parte como fea, ¿no? La que no queremos tocar. He aprendido esto, hay una línea muy delgada entre ser amigo de Dios y ser enemigo de Dios. Voy a explicarlo. Cuando yo soy amigo de Dios, las cosas de Dios para mí son bacanas, son chéveres, son de disfrutarlas. Pero fácilmente, como uno las disfruta, fácilmente puede pasar al otro lado y empezar a cogerles carga, a tenerles fastidio. No, yo así nomás, sin tanto compromiso, yo no me meto tanto por allá, porque es que la verdad, eso a mí no me gusta y soy un ser fanático, a mí eso no me llama la atención. Y ahí se empieza a ver el enemigo de Dios y las manos. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que la gente que no se consagra y que no le gusta el compromiso con Dios y con las cosas del Espíritu, es gente que termina atacando a la iglesia? Levante la mano a los que ya lo han visto. Es increíble. Hay gente que, como no le gusta el compromiso, cuando ve que hay personas que se comprometen, hermanos, irán a destruir la iglesia, a sacar a la gente que se está comprometiendo, a argumentarla, a decirle, venga, mire, es que allá vamos a una iglesia, no es porque sea peligro, no, que se lo pastor es porque no, es por poner un ejemplo. Oiga, allá no, mire, vamos a una iglesia que allá no hay tanto compromiso. Le voy a decir algo, normalmente los que hablan en contra de ser consagrados y en contra de dar dinero en la iglesia, de sembrar, son gente que no es consagrada y que no da. Mi papá años atrás me decía, le estoy hablando de mi familia, porque si ya hablo de amigos de pronto acabo de ustedes, no estoy hablando de usted, le hablo de mí. Mi papá iba a la iglesia, al castillo del primer año donde yo nací, y el pastor tenía una iglesia, 4x4, eso era el carro, no sé si el se acordaron de estos carros hace 15 años, ¿no? Era la nave, eso no en el momento, ya ahorita no miro nave de eso. Yo les hago así. Ya estoy por encima de la brecha. Amén. Y mi papá entraba a la iglesia y íbamos a sacar el culto y la gente mirando hacia acá la tarima, el pastor predicando. Y el pastor cuadraba y vamos allá, donde está el baño,
Antes de estar tiempo completo en la obra, le tocó vender yogures con sus hijos chiquitos. Yogur. Los hijos le decían, papi, todo bien, usted ore y nosotros vendemos. Usted como vendedor siga de pastor. Y era recién la iglesia estaba empezando a crecer y lo llamaban a trabajar tiempo completo en la obra. No tenía plata la iglesia para pagar un sueldo al pastor. ¿Aló? Entonces a los hijos de este pastor les tocó vender yogur. No es de sobra vender yogur, pero quiero que piensen cuál sería la idea de Dios. Que los hijos de un pastor y que un pastor tengan que vender yogur por la puerta. ¿Cierto? Entonces ya pasaron todas esas pruebas, la iglesia creció, Dios los empezó a decir, 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 Dios los empezó a decir. Porque un día decidieron hacer lo que dice la escritura, no tener el seguir los malos consejos, no tener el camino del montón de la gente que está en pecado, ni cultivar amistad con el que blasfema a Dios. Entonces cuando viene la recompensa, la gente que nunca sabe qué ha sido consagrarse a Dios empieza a juzgar. Es cuando es así, por favor, Dios fuerte. Amén. La gente dice, es que esto allá es un negocio. Mi hermano, por amor a Dios, si puede ser un negocio, le aseguro que todos los que son pastores tendrían dinero y todos no lo tienen. Del 100%, el 90% de pastores es pobre. Entonces, como vemos, son los predicadores que salen en televisión. ¿Aló? Pues que los que salen en televisión es el 1% de la población. Yo no puedo obligar a nadie a que se comprometa con Dios definitivamente. Hay dos grupos en las iglesias. Están los que son comprometidos, los que no se pierden la corrida de un carro. De esos no voy a hablar porque no son muchos, van a hablar todos. Pero el otro grupo son no los que se pierden la corrida de un carro, sino los que salen corriendo a dormirse en su cátedra porque no quieren ningún compromiso con Dios. Les empiezan a hablar de discipulado y la cara les cambia. El discipulado, yo voy a tratar de venir. ¿Aló? Vamos a empezar a hacer grupos de identificación porque vamos a multiplicarnos. Y no le preguntan a los discípulos principales de la iglesia, ¿qué ha pasado? No, es que yo los llamé y no vienen. ¿Qué impide la consagración? Repito, los malos consejos, el mal camino y la asociación incorrecta. Pero eso no, ahora, sino que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Ya conmigo, la voluntad de Dios. Quiero dar un mensaje clarísimo en su corazón. Ahora usted lo puede recibir, abra su corazón. Mucha gente piensa que es buena y lo es. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no he golpeado nunca al prójimo, nunca he peleado, no soy violento, no soy violenta. Yo no le hago mal a nadie. ¿Sí ha oído eso? Que la gente dice, no, yo soy bueno porque yo no me meto con nadie. En este contexto es correcto. Pero usted puede ser muy bueno y muy buena persona, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Dice, sino que se deleita en hacer la voluntad de Dios, dice, y día y noche medita en sus leyes y en cómo andar en mayor intimidad con Él. Dije, con Él. Amén. No hay intimidad con Dios, ni hay conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, no se está haciendo la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro que uno lee cuando uno dice, oye, bacano este proverbio. El que cubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significará eso? El que cubre. Pero si los conviertes a pagar la casa, misericordia. La voluntad de Dios es que todos tengan comunión con Él. ¿Usted sabe por qué Dios nos va a juzgar a nosotros? Dios nos va a juzgar a nosotros por nunca haber tenido una comunión directa con Dios. Dios nos va a juzgar por haberlo tenido al lado y nunca haberse movido a hacer algo por estar con Él. Dios nos va a juzgar a nosotros es porque
Bienaventurado seas cuando hablen mal de ti y digan contra ti toda clase de mal. Amén. Mintiendo. Gózate y alégrate, porque grande será tu recompensa de parte de Dios. Amén. En el reino de Dios. Dice, pero hay de ustedes, dijo Jesús, nuestro Señor. Dijo, hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, diga fuerte, su tiempo, da fruto. Diga conmigo, fruto. Fruto. Dios nos habla a nosotros de que hay un tiempo donde vamos a dar fruto. Amén. ¿Sabe que me gusta la versión que habla al inicio? Dice, aquel, cuando llega su tiempo, que permanece en estas dos cosas, en meditar en la palabra de Dios y en tener intimidad con Dios, cuando le llega su tiempo, da mucho fruto. Amén. Da mucho fruto. Amén. Vuelvo y repito, da mucho fruto. Amén. Pero Dios tiene tiempo para cada uno. Mucha gente no entiende que esto, más que todo, es una siembra de lo espiritual. Todo cuanto hace prospera. Amén. Todo cuanto hace prospera. Amén. Usted se imagina tener esa bendición que llegue el día que cualquier estupidez que se le ocurra, Dios la prospere. Amén. Pero ¿cuál es la condición? Hoy todo el mundo compra el mensaje de la prosperidad. ¿Sí se han dado cuenta? Dios te quiere prosperar. ¿Sí o no? Pero para Dios prosperar te tienes que consagrar, ¿sabes? Y hoy quiero hacer un llamado a cada persona que me escucha hoy, al que quiera. El Señor prometió algo y dijo, Pedro le pregunta al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos va a tocar recibir? ¿Cómo vamos a ir? La pregunta es válida, ¿cierto? Él literalmente dejó todo. Entonces el Señor llega y le dice, de cierto les digo, que el que haya dejado padre, madre, hijos, hijas, tierras, por causa mía y del Evangelio, recibirá 100 veces en esta tierra lo que haya dejado, por causa mía y del Evangelio. Y luego, o sea, de ñapa, la vida eterna. Amén. Esta palabra es para el que haya dejado todo. Si tú has dejado algunas cosas por Dios, si tú has dejado muchas cosas por Dios, esa palabra no es para ti. Quiero preguntarte hoy, porque yo quiero retar y tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo por Dios? Amén. Mucha gente me ha dicho a mí, cuando yo hago estas preguntas, se sienten que uno los está colocando contra la pared, ¿y es verdad? Porque Dios no le pide mucho. Dios no pide mucho. Alguien decía, es que Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho, Dios te pide todo. Si tú escúchame lo que te estoy diciendo, hoy tu vida, lo que tú haces, tu tiempo, cómo tú te gobiernas, cómo tú caminas, sabes que no le has dado todo a Dios. Por favor, te suplico, no te quedes. Aló. La gente muchas veces no deja todo por seguir a Cristo y se llega observando a ver cómo les va a los que se han dejado todo por seguir a Cristo. Y entonces el día que observa que esa palabra sí se cumple, quieren empezar a seguir el camino, pero se dan cuenta que es demasiado tarde. Tú te puedes consagrar hoy si tú quieres, pero si tú decides seguirle poniendo esperas a esa consagración, lo único que tú vas a ver es que gente que se consagró cuando se tenía que consagrar te lleva kilómetros. Es que Dios te escogió. Mire, Dios no tiene preferencias, no es excepción. Simplemente que mira quién se está consagrando y quién no. Y entonces ahí levanta la mayoría de cristianos que he visto quieren todo de Dios, dando poco o nada para Dios. Es que llevo muchos años y no me llega un buen hombre o no me llega una buena mujer. Si usted es un tibio, no le va a llegar una buena mujer. Si usted quiere un mejor mañana y un mejor futuro, la única es consagrarse.
no puede contar con la gente tibia, con la gente que no tiene compromiso. Inclusive se corre el riesgo de ni siquiera ser salva la gente. Jesús que dijo, que quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Yo pregunto, acá todos son creyentes, pero de los que hoy vinieron, ¿realmente están siguiendo a Cristo? ¿Realmente están cargando la cruz? Qué distinto el caso de los pecadores. Digo conmigo, pecadores. Son barridos como la paja que el viento arrastra. Mucha gente no cree en esta palabra porque como no son barridos rapidito, sino que Dios se toma su tiempo. Para dejar bien limpiada una casa, se toma bastante tiempo. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán. Diga fuerte conmigo, no se sostendrán. ¿Usted se ha dado cuenta que la gente que está lejos de Dios se sostiene en cosas que son pasajeras? ¿Aló? Yo he conocido mujeres, no lo digo por ninguna cara, quizás algunas de ustedes han visto eso en las empresas, que las mujeres se sostienen es porque se acuestan con un jefe o con alguien que les puede brindar un buen trabajo o una buena posición, pero eso se cae. No se sostendrán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Qué pasa? Escuchen, esta asamblea es la asamblea de los justos, o sea, de los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, pero o sea, el que se mantenga en pecado no se sostiene. ¿Por qué las personas se van de las iglesias? Mire, perdónenme, yo no hablo mal aquí de nadie, yo le hablo de mi experiencia. Yo he comprobado que la gente se va de la iglesia por pecado, así de simple. La gente pone excusas y dice, no, es que es el trabajo, es que es la familia, puro cuento, pecado. Lo que pasa es que no tienen pantalones para decir, yo estoy pecando, soy fornicación, estoy en inmoralidad sexual. ¡Aló! Cuando alguien está en pecado se siente avergonzado porque su propia conciencia lo acusa y le dice, lo que usted está haciendo está mal o no. Pero el rollo de esto es que Cristo está dispuesto a perdonarnos. La diferencia, perdón, Mayrita, gracias, la diferencia entre justos y pecadores es una sola, y es la comunión con Dios. El pecado no deja que tengamos comunión. Yo quiero preguntar esto antes de que lo digamos. Ya terminé y participamos de la Santa Cena. ¿Cómo era usted cuando estaba en el mundo? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque a veces yo noto que la gente que no es radical con Dios, como que tampoco fue radical para pecar. O sea, cuando yo hacía lo malo, yo hablo de mí, yo lo hacía bien. Si yo iba a meterlas de caminar, las metía a las dos, pero bien, hasta el fondo. Aló. Si yo iba a hacer quedar mal a mi familia, lo hacía muy bien. Aló. Si yo iba a insultar o a agredir a alguien, lo hacía bien. No sé si me estoy haciendo entender. Si yo iba a hacer lo malo, lo hacía bien. Ahora, lo bueno, pues lo bueno lo hago bien. O si no, no lo hago. ¿Cuál fue tu vida ante Dios? ¿Hacías bien lo malo? ¿Ibas a las fiestas y ibas a cumplir metas? Yo siempre he cumplido metas. Con el diablo cumplí metas, ahora con Dios tengo que cumplir metas. Yo iba a las fiestas, decía, no rebajo, esta fiesta tengo que levantar, como las canciones, aunque sea una gordita, con el respeto aquí a las mujeres. Siempre que yo voy al baño, yo me encuentro una gordita, yo tenía una unción para las gorditas. Si vamos a hacerlo bien, lo bueno es hacerlo bien. Si vamos a seguir a Cristo, sigámosla bien, sigámoslo bien. No importa quién no lo haga bien, pero nosotros hagámoslo bien. Si usted va a ser cristiano, sea cristiano de verdad, de una vez por todas. ¡Aló! Tú no puedes llamarte cristiano y tú afuera vienes como un mundano. ¡Aló! Yo soy cristiano. Me río en la cara, muchos cristianos quieren ser cristianos, hermano. ¿Cuántas pruebas estás pasando? Las pruebas son la mejor termómetro y el mejor síntoma de que alguien está consagrado. Cuando tú sientes que tu vida se te está dando vueltas, porque te consagras.
Amén. El diablo te va a tirar con todas para destruir. El único requisito para poder participar de la Santa Cena es entender algo. Es un símbolo que nos recuerda que Jesús murió en una cruz, que derramó toda su sangre y que su cuerpo fue molido por nuestro pecado y por nuestra enfermedad. Si tú hoy decides meterte al grupo de los que no se pierden la corrida de un carro y se consagran para Dios, bienvenido. Si hubiese alguno que diga, no, yo quiero seguir en el otro grupo, bueno, es tu elección. No te puedo obligar, te lo repito. Pero ¿cómo anhelaría que todos los que están acá dijeran, yo me consagro para Dios? Amén. Ya hay unas pruebas que hay acá. El pasado que queda atrás. Aló, ya el pasado que queda atrás. Amén. Y el que queda atrás. Amén. Habrá gente que